Iris tiene miedo a esa parte de allí. Tiene miedo porque no se ve. Hay arbustos y no se ve. Y entonces es muy miedica. Entonces, la terapia que estoy siguiendo es este camino, la pongo al principio y que vaya comiendo hierba. Y normalmente los caballos no se quedan parados comiendo hierba. Como podéis ver, van comiendo hierba y andando. Si se asusta y quiere ir para atrás, la paro. Pero no la obligo a ir hacia adelante. Ella misma ya va caminando sin darse cuenta para comer hierba. Aquí podéis ver que la yegua no levanta la cara para nada. Está todo el rato comiendo hierba, ¿vale? Cuando lleguemos allí, veréis que coge un bocado de hierba y levanta la cara para vigilar, porque se siente insegura, ¿vale? Ahora cuando lleguemos ahí, vuelvo a grabar. Bueno, vamos avanzando. Este lado de la valla también le da miedo porque ahí no ve lo que hay. Los coches no le dan miedo, ni las bicis, ve. Lo que le da miedo es lo que hay detrás de los arbustos, que no hay nada, pero como no tiene visión, al más mínimo ruido se asusta. Y ya estamos llegando a la curva, que es donde ella tiene más miedo. La parte esa de allí que no tiene visibilidad por ningún lado. Veréis que aquí está comiendo de este lado porque tiene visibilidad. En esa parte de allí veréis que no comerá, no quiere comer de ese lado porque no puede ver la carretera y por lo tanto no ve si algún depredador viene a comerla. Así son los caballos. Ahora cuando lleguemos más para allá os vuelvo a enseñar. Ya nos estamos acercando a la curva. Sí es cierto que este caballo al estar aquí también le ayuda a tener más confianza. Y yo también le ayudo a tener más confianza porque yo la dejo aquí sola. Le hago un paddock aquí sola y ella no está aquí comiendo hierba, ¿vale? Entonces ese caballo le ayuda a tener más confianza y es por eso que se necesita la manada. Entre ellos se necesitan, porque si ve el caballo que está tranquilo, ella no vigila tanto, porque si hay algo que les puede asustar, ese caballo también se asustará. Así que de momento está bastante tranquila, aunque estamos bastante cerca de la curva. Pero aún así sigo insistiendo que creo que en la curva va a estar igual que ayer, levantando la cabeza y estando más rato mirando que comiendo. Pero eso es lo que se aprende cuando das de pastar a un caballo, ¿ves? Ya empieza a mirar, sobre todo esa parte de aquí, y lo que os comentaba, ¿veis? La valla está toda despejada, pero esta parte de aquí no. Y si os fijáis, aquí hay mucha hierba. La hierba de allí ya se la ha comido, pero esta no la quiere ni tocar. ¿Por qué? Porque no puede ver. Y como no puede ver, prefiero estar lejos de la valla. Ya lo veréis. Luego, cuando estemos más cerca, la intentaré acercar ahí, le dará un bocado y se volverá a este lado. Espero que no me haga quedar mal, porque hasta ahora es lo que ha pasado. Pero bueno, llevo haciendo esto bastantes días, casi 2 semanas. 1 hora estoy para hacer todo el recorrido, pasar la curva y luego tirar para allá que hay un camino, pero ese camino lo pasa trotando. Ayer ya lo pasó caminando, pegando un bocado sin pararse y hasta que no llegó la parte esa de allí no paró, porque le da miedo. Ahora veremos hoy cómo va. Pero es lo que digo, si queréis arreglar un problema hay que dedicarle tiempo. No esperéis que haciendo esto una vez a la semana el caballo se va a desensibilizar. No, chicos, hay que tener paciencia. Luego os vuelvo a grabar cuando estemos ya en la curva. O cuando intente acercarla aquí. Que cuando estemos más cerca ya la veréis que aquí no quiere comer. Y eso que hay hierba con semillas, que para ellos les encanta, pero no, prefiere comer esta hierba que ya está medio comida por ella, porque aquí no puede ver bien si hay algún depredador. Bueno, ahora estamos más cerca de esta parte de aquí, donde hay unas hierbas increíbles que les gustan mucho, y la voy a acercar. Ya veréis. Iris, ven aquí, ven aquí, ven aquí, a comer aquí, ven. A ver lo que tarda en irse.
De momento no está en su sitio, ¿eh? Está en medio del camino. Prefiere comer la hierba esta que acercarse en el sitio donde no ve. ¿Quieres ir para allá que hay más hierba? Leñes, que estás aquí. ¿Ves? Como no quiere acercarse. Y se va para el otro lado. Vamos a intentar acercarla otra vez. Iris. Espera, es que llevo un lado la mano y el otro. Ven aquí, ven aquí. Ven. Ven. Aquí. Los coches no le dan miedo. Pero claro, la curva aquí aparecen de sopetón y está insegura. ¿Ves? Y no hay manera de que coma la hierba de allí. Y me da rabia porque esa hierba es buenísima. Pero nada, ella va comiendo y tirándose para atrás. Como podéis ver, la parte de aquí ya no quiere saber nada. Por si sale algún depredador o yo qué sé lo que se imagina que va a salir. Al estar un poquito más cerca de la curva, pues ya empieza a estar un poquito más atenta. Fijaros que ahora ya sí va levantando de vez en cuando la cabeza y va mirando cualquier cosa, está más pendiente. Creo que ese caballo le pasa lo mismo. Al fin y al cabo son caballos. No le gusta esta zona de aquí por los coches y todo que hay en la valla. Y aparte, pues todo eso que no ven, ¿vale? Entonces este caballo lleva pues toda la mañana suelto aquí. Y solo se pone a comer cuando traigo a Iris aquí a comer. Se siente acompañado y entonces se pone a comer con ella. Porque lo mismo, sigo diciendo lo mismo, se sienten seguros, entre los dos se dan seguridad, ¿vale? Así que a este caballo le pasa lo mismo que a Iris. Fijaros, ahora va a pasar un coche. ¿Veis? Iris ni se inmuta. No tiene miedo a los coches. ¿A qué tiene miedo? Buena pregunta. Tiene miedo a lo que no puede ver ni oír. Eso es lo que tiene miedo. Mira, los dos caballos van a la par. Los dos se hacen la misma compañía. O sea, ni el alazán va más para adelante ni Iris. Van al mismo ritmo los dos. El alazán se ha quedado más atrás. Y es que estamos llegando a la curva. El problema es que a medida que vamos llegando a la curva, Iris va más lenta en avanzar. Mientras tenga hierba va aún más lenta en avanzar. Pero paciencia, ya avanzará. Si no la dejo retroceder, tendrá que avanzar porque se va a quedar sin hierba. Pero hoy la veo más tranquila y imagino que es por la compañía de ese. Porque a estas alturas ella ya estaría levantando la cabeza como ahora y mirando a ver si hay algo por ahí. Llevo rato observando el caballo alazán y tiene el mismo problema que Iris, ¿eh? A ser caballos es normal, cuando no tienen visibilidad es donde se asustan más. Entonces estamos ya casi en la curva. Iris va vigilando un poco, pero la encuentro más relajada que ayer, ¿eh? Imagino que la terapia, la compañía de este caballo, pues la relaja un poco. Pero bueno, seguimos con la terapia. Ahora cuando la vea un poco más tensa ya os volveré a grabar. Aquí ya empieza a estar un poco más tensa. Fijaros que ya va levantando más la cabeza y mirando más hacia la nada. ¿Veis que incluso deja de masticar para centrar los sentidos y lo que escucha y el olor y todo? Pero, ¿os acordáis al principio del vídeo que no levantaba la cabeza para nada y nada más comía? Pues aquí ya va levantando la cabeza. A veréis cómo va levantando un poco más la cabeza y a medida que nos vayamos acercando, cuando demos la vuelta a la curva y sigamos por ese camino, ¿veis? Coge un bocado y come prácticamente con la cara arriba. Cuando vayamos por la curva, ese camino de ahí que os he enseñado antes, es que seguro que giro el móvil y vuelve a levantar la cabeza, pues ya veréis que ahí no está nada relajada. ¿Veis? Cómo está vigilando.
aquí ya se empieza a ver que la yegua está un poco más tensa. Bueno, tensa no, sino que no está tan relajada. O sea, que a la más mínima puede salir huyendo, ¿sabes? Entonces, ahora por lo menos come, que antes, hacía unos días atrás, pegaba un bocado y se pasaba media hora mirando hacia quién sabe dónde, ¿sabes? Entonces ya ahora ves el otro no se acerca mucho tampoco. Ahora cuando ya crucemos y vayamos por ese camino para allá, que está mucho más tapado, veréis que no está mucho rato en un mismo sitio, se irá corriendo, o sea, comerá un bocado y se irá. Ayer, por ejemplo, ya se paraba un rato a comer, porque ahí hay espigas y eso es grano y a ellos les encanta. Pero la primera vez que pasé por ahí, o sea, caminando súper deprisa, bajaba la cabeza, cogía hierba sin pararse y seguía caminando. Y vamos mejorando esto. Ahora cuando bajemos para allá ya os enseñaré cómo va por allí, que veréis que no está tanto rato en un sitio. También tengo que decir que al llegar aquí en la curva yo me siento aquí. Al verme ella sentada le doy aún más confianza, porque es como si ella estuviera tumbada y en su mente ella piensa, coño, ¿qué le pasa a este? En su mente ella piensa, coño, si mi humana está sentada es que no está preparada para huir. Y queréis o no, esto también le da más seguridad a ella. Son cosas que se aprenden cuando estás con tu caballo sin hacer nada. Como aquel que dice, yo estoy sin hacer nada, pero me encanta observarlos, me encanta ver cómo actúan, cómo se mueven, y así vas conociéndolo. Y de la misma manera ella me conoce a mí. Eso realmente es una pasada. Por eso hay gente que dice, es que dar de pastar a un caballo es muy aburrido. Bueno, sí es aburrido si no quieres aprender. Pero si quieres aprender observándolo cómo pasta, cómo come, veréis que cuando coge hierbas con raíces, cómo las tira, que esto me tiene muy sorprendida. Digo, ¿cómo detecta las que tiene raíces? ¿Ves cómo va a tirar las que no quiere? ¿Ves? Ya estamos en la curva y ya tenemos a la yegua más atenta aún. Ya no está tan relajada, ¿os dais cuenta? Esto es el lenguaje corporal. Entonces, dar de pastar a un caballo también se aprende de cómo se expresan, cuál es su estado, y eso a mí me encanta, porque si tú sabes interpretar el lenguaje corporal de un caballo, puedes comunicarte con él y puedes entender lo que le pasa. Como yo ahora mismo estoy entendiendo a Iris, que esa parte de aquí no tiene visibilidad y no le gusta nada. Y aquí hay un montón de hierba y la señorita no va a ir a comer. Prefiere comer aquí, mira, la raíz. Veréis cómo tirará esa raíz. ¿Veis? Y luego decir que los caballos son tontos. Está vigilando y ya la ha tirado. No se la come, no sufráis que los caballos no comen hierba. Ahí digo, no comen tierra. La única manera que comen tierra es con el pienso si se lo echamos en el suelo. Pero ellos no son tontos, la naturaleza es sabia. Y bueno, pues eso, a mí me encanta observar a los caballos en todo momento, cuando está en el paddock, cuando está pastando, y así los conozco. Por eso conozco también a mi yeguita. ¿Vale? Bueno, aquí me da miedo porque si se asusta se va a hacer daño con esto, ¿sabes? Entonces tengo que estar atenta. Os voy a dejar y os volveré a grabar cuando esté con este pasillo. Y ahí sí que le tiene más miedo. Fijaros que ahora estamos justo en la curva, ¿vale? No pega un bocado que no levante la cabeza para vigilar. Muy diferente al principio de todo. ¿Fijáis? Y ahora pasa rápido la curva, porque le da miedo. Y aquí veremos a ver si se para, porque es un sitio, ¿veis? Cómo no se para. Y ya se está asustando. Oh. Mira que hay hierba aquí, pero la señorita no quiere pararse.
Ahora, párate aquí. Ya veréis que no dura. ¿Veis cómo es como si tuviera prisa? Porque esta parte de aquí no hay visibilidad. Y aquí aún, pero en la curva esa es la que no soporta. Aquí lo está soportando más, pero no se va a quedar mucho rato aquí, ¿no? Pero en esa curva ya habéis visto cómo ha pasado, corriendo, como aquel que dice. ¿Vale? Pero bueno, todo es de desensibilizar a los caballos, eso es desensibilizarlos. Y que confíen en ti, porque saben que contigo no les va a pasar nada. Es como su compañero, ¿veis? Ya no está allí en la valla, ya hemos cambiado de pado y su compañero ya no está al lado de la valla, está al otro lado del pado. ¿Veis? Ahora parece que viene para acá, pero no va al lado donde estaba antes, que era en esa parte de ahí. Bueno, Iris, hoy me estás sorprendiendo, te estás quedando más rato aquí, ¿eh? ¿Cómo avanza más rápido? No me sea estúpida, ¿eh? Si viene a saludar. Pues aquí, en esta parte de aquí, avanza más rápido que en la parte de la curva. Y cualquier pajarito o cualquier cosa la asusta. Verás tú que te vas a ganar un grito. Qué jodida, va alta y mira cómo se pone. Tú, venga, no seas guarrilla. No me que el caballo escapado, porque si no, tenemos un bebé nuevo. Bueno, no sé yo, imagino que escapado, porque si no ya estaría histérico. Bueno, pues eso es todo. Llevo aquí 1 hora y cuarto para hacer todo este recorrido. 1 hora y cuarto que lleva pastando, y eso cada día. Un día tras otro, hasta que se le pase el miedo. Y esto le ayudará también afuera, que no sea tan miedosa. Que no lo es, lo acepta todo. Lo que no soporta son hojas moviéndose. El ruido que hacen un perro en el bosque con las hojas secas, eso es lo que no soporta. Pero los perros sí, todo lo demás sí, pero escuchar algo correr entre las hojas, eso sí que no lo acepta. Bueno, pues eso es todo, chicos. Hasta la próxima, caballistas.